es imposible para Dios. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que nos ven a través de su programa Nada es imposible para Dios. Mi nombre es Regina Iriarte y es un placer para mí acompañarlos nuevamente. A esa hora quiero darle la bienvenida a Luis Alejandro Molina, él es psicólogo clínico. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Luis Alejandro. Gracias, Regina. Muy bien, amigo de la casa del canal Teleamiga Internacional. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es ¿qué hacer ante la violencia escolar como padres de familia? Los efectos emocionales que genera en nuestros hijos este tipo de violencia creo que es muy grave. Además, se han desencadenado muchas veces en los suicidios de nuestros jóvenes y de los niños de hoy en día. Sí, realmente es un problema, digamos, que se nos salió de las manos. Hay una intervención muy reciente del gobierno que es la Ley 1620-2013, que el Estado obligó a crear en los colegios los comités de convivencia escolar. Pero fue una medida, digamos, que llegó tarde porque llega en 2013. Desde los años 80 se empezaron a dar los primeros brotes cuando se crearon las pandillas por barrio y que en Bogotá especialmente y diferentes sitios se peleaban por un territorio y por unos ideales y de ahí no pasaba. Más de confrontación directa y digamos de diálogo y groserías, pero hoy en día hasta dentro de los mismos ambientes escolares ocurren tragedias de agresiones, de asesinatos, no solo dentro de los mismos estudiantes, sino entre los docentes. Entonces, digamos que per se que exista esta norma, cada establecimiento debe tener unas reglas y los rectores deben ser los garantes junto con los mismos alumnos en denunciar a tiempo ese tipo de situaciones. Porque hoy en día los colegios no se los convirtieron en ambientes escolares propicios para la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas y no son directamente algo que llamamos nosotros unos ambientes escolares para la educación. Entonces estamos perdiendo el objetivo de trazo e inclusive algunas veces la policía tiene que ingresar a la institución educativa a hacer requisas y encontrar armas cortopulsantes, armas de fuego. Entonces son conflictos con muchos agravantes. Entonces la educación pública, incluso la privada en el tema de sustancias psicoactivas también está, digamos, haciendo mella en los jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema educativo no estaba preparado para asumir unos nuevos o una nueva generación que no obedece reglas. Pues yo creo que también llegamos a un punto importante y es como padres de familia cuestionarnos cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo los estamos formando, de qué manera les estamos transmitiendo los valores que son los primordiales en una educación. Es que hay algo muy bien, Regina, de lo que dices. Ahí está el problema principal, pero también es la responsabilidad de padres de asumir lo que nos corresponde a nosotros como dadores de ejemplo. Pero más sin embargo dejamos a las instituciones que cumplan su objetivo de formar, pero la formación no puede ser de un solo lado sino en doble vía, exigiendo y prometiendo lo que se debe prometer como padres de brindar una buena educación, no solo en el acceso, en pagar una ruta escolar o pagar la pensión o en comprar los libros o la ropa o los tenis, etcétera, sino en que realmente el niño tenga un ambiente adecuado y vaya al colegio a formarse. En cambio, lo que sucede y pasa en la mayoría de menores infractores que ya han hecho ese tipo de delitos dentro de las instituciones o por fuera de ellas, es que pretenden que directamente el rector, el coordinador de disciplina o el académico le resuelva el problema del conflicto que ya tiene en casa o de las pautas comportamentales que no se fijaron de los 0 a los 5 años y que la escuela lo resuelva o que el colegio lo resuelva. Y ahí no está el problema está directamente en la familia. Y es que los niños violentos por lo general vienen de ambientes violentos, o sea, vienen de un núcleo familiar en el que quizás papá maltrata a mamá, le pega, y también quizás el progenitor o la progenitora también violenta a ese niño o a ese joven. Sí, sucede casualmente que hoy en día tanto de lado y lado se están violentando. Las mujeres en su afán de salir adelante están teniendo el feminicidio como la excusa perfecta para hacer falsas denuncias, pero también hay otra parte, digamos, crítica, que es que la mujer hoy en día agrede al hombre. Y de esos hay muchos casos
hoy en los temas de fiscalía, que ya dejó de llamarse de violencia intrafamiliar, sino de armonía familiar, porque ese debe ser el objetivo final de la armonía familiar. Entonces, ojo por eso, porque ahora a la par, tanto hombres y mujeres se agreden y esos son testigos los hijos. Entonces, date cuenta cuáles son las pautas comportamentales o de aprendizaje vicario o por moldeamiento que le están dando. Entonces, como mi papá agrede a mi mamá o mi mamá agrede a mi papá, pues yo también agredo a otros niños en cuanto que no estén de acuerdo conmigo. La palabra de Dios también nos comparte, Luis Alejandro, que tenemos que instruir al niño para no instruir al hombre, porque ya al hombre demasiado tarde no podríamos quizás formarlo en valores. Pero ¿cómo prevenir la violencia escolar? La violencia escolar, recuerda que es un punto común los ambientes escolares. Entonces cada uno viene con su carga emocional, afectiva y familiar a compartir un espacio durante unas horas, a veces en jornada extendida, la mayor parte del tiempo, casi el 70% del tiempo. Entonces hay que denotar que hay un comportamiento que se tiene en la familia y hay otro comportamiento que se tiene en el colegio, pero debe ser consecuente en cuanto a que debe tener educación porque está dentro de una institución educativa. En cambio, los ambientes escolares encontraron hace muchos años muchas investigaciones que eran los escenarios perfectos para generar el conflicto y desahogar las penas que se tienen en la familia. Por eso muchos colegios en los años 80 empezaron a tener un orientador. Luego del orientador, alguien que resolviera los conflictos del colegio. Hoy en día hay psicólogos especializados en la parte escolar, psicólogos escolares. Ahora ya en términos tan violentos de que suceden en los colegios con pandillas dentro, con problemas, ya hay hasta investigadores pues infiltrados para poder lograr identificar quiénes son los de tal banda o tal banda. Entonces, ojo con eso porque no le hemos prestado el interés necesario a que no solo es el tema de valores, sino que el tema de la educación es un aspecto clave y que no acaba en la academia, que es un proceso de desarrollo constante. Y ojo porque voy a ser muy peyorativo contra esto, que algunos colegios han determinado que la clase de religión no existe, que es que de acuerdo al programa institucional, acá Dios no. Entonces yo digo, al contrario, Dios debe estar ahí para dar el lineamiento espiritual, porque si hay un lineamiento espiritual en cada institución educativa, pues obviamente va a haber el respaldo de Dios para la formación de valores espiritual, la parte afectiva y emocional, que en otros colegios no se hace. Inclusive se volvió el famoso bachillerato internacional, donde usted estudia lo que quiere, para lo que quiere al final. Me parece bueno en el sentido de desarrollar las capacidades, el emprendimiento, el arte, la ciencia, e inclusive la tecnología, porque ya están desarrollando aplicaciones dentro de los mismos colegios. Pero la parte espiritual ya no aparece dentro de los pénsul ni dentro de las materias. Entonces, pues acá no hay normas, acá usted hace lo que quiere, pero mire la dinámica que tendría que controlar un coordinador académico, un coordinador de disciplina y hasta el mismo rector. Tú tocas un tema muy importante y es la formación espiritual que se ha perdido en los colegios, pero es que la formación espiritual no solamente se ha perdido en los colegios, también se ha perdido en el hogar, y creo que el rol fundamental aquí e importante los tienen los padres de familia, porque si ellos no son formados desde esa parte espiritual en su hogar, no esperemos que entonces la institución educativa lo haga. No, y de lo que he conocido muy de cerca es que hay muchos padres que cualquier cosa que pase dentro del colegio arman un problema, cuestionan a los profesores sin causa o razón justa, porque el niño es un niño problema dentro del colegio y manipula a los mismos profesores, a la misma familia, y no termina ni dejando desarrollar una clase, ni dejando que otros aprendan, y también involucrando en investigaciones a otro nivel de ICF y otras instituciones, porque el niño se siente maltratado cuando él es el violentador, el que no es la víctima sino el victimario. Entonces ojo, porque realmente los niños en etapa de adolescencia tienden a manipular mucho. Entonces ojo, un niño problema, ¿a dónde debe ir? Pasar por el psicólogo escolar, recibir un proceso de acompañamiento terapéutico, una remisión a la EPS, al psicólogo, dependiendo del tema, al psiquiatra, y una intervención que nunca se hace,
Mira, Regina, nunca se involucra a la familia. ¿Esa es la atención a este tipo de casos? Claro, esa sería la forma correcta de hacerlo, pero nunca se involucra a la familia, sino que el niño es el niño problema y todo el mundo lo señala, todo el mundo lo agrede, lo ignora, pero no sabemos qué es lo que pasa en esa familia hasta que el ICBF o la policía entra directamente, de infancia y adolescencia me refiero, la policía de infancia, a establecer qué es lo que está pasando de puertas para adentro en esa familia. Porque un niño problema tiene una historia de vida, tiene algo que le está sucediendo y que no lo permite vivir en paz, y esa furia, esa rabia, ese odio lo transfiere a otros estudiantes. Entonces, la misma descomposición social que nosotros creemos que con reintegrar a las víctimas del conflicto armado es darles una casa y ya, de eso no se trata, o darles un subsidio y ya, no. Hay que generar todo el aspecto emocional, psicológico, el acompañamiento, para que hagan tejido social y puedan resolver los conflictos de su pasado y lleven un presente diferente a lo que vivieron durante el conflicto. Es que creo que sería lo más importante ese acompañamiento psicológico, porque son personas que realmente, yo sé que no es el tema que estamos tratando, pero son personas que realmente no están preparadas para vivir en una sociedad, y que lo verdaderamente importante sería es tratar esa parte emocional. Sí, porque realmente en ese momento y de muchos de los casos que hemos vivido hoy en día, los temas no se tratan cuando se deben tratar, y finalmente hemos tenido ya personas que se suicidan en centros comerciales por el mismo acoso escolar, la misma violencia escolar, el mismo señalamiento o segregar a una clase social o a un género en especial, o a los famosos niños problema o niñas problema, de aislarlos y alejarlos o colocarlos en un curso por aparte donde están, por decirlo así, todos los niños problema, van a generar pues un caldo de cultivo completamente diferente. En una sociedad tan deteriorada como la nuestra, que siempre llegamos a lo mismo, y es que es la falta de Dios en nuestros corazones, ¿la sana convivencia es posible? ¿Sería posible? Pues mira, muchos investigadores sociales y sociólogos en especial han descrito este fenómeno social, que hay que hacer muchas intervenciones, no solo desde el ambiente escolar, porque hay unas técnicas de la mesa de paz, de la negociación, de los comités de armonía, de colocarlos a hacer otro tipo de actividades físicas, lúdicas, no solo las clases catedráticas, sino realmente otro tipo de relacionamiento a nivel del colegio, que aprendan y tengan un proyecto de vida desde el colegio, no desde la casa, sino desde el colegio, para que ayude a los padres a encontrarle sentido al estudio, y no como tener un título de bachiller, hoy en día universitario o el que fuere, sino que realmente esa persona aprenda a generarse y gerenciarse por sí mismo, que es lo que nosotros no estamos haciendo, que era lo que yo mencionaba en otros programas, desarrollar la autonomía responsable. Usted es autónomo, yo le doy los valores, pero usted es responsable por sus hechos. Me gusta ese término, desarrollar la autonomía responsable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es al contrario. No, tome, le doy la tablet, tome, le doy el dinero para el almuerzo, tome. Pero cuando las personas dan de todo, al final no valoran nada. Pero el papá sí tiene que llegar tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque hay que conseguir el dinero para el sustento, para el arriendo, para mantener todos los gastos de una casa. Entonces hay que hacerle ver que todo cuesta y tiene un sacrificio y tiene un resultado. Entonces a veces nos equivocamos en enseñar el proceso para conseguir las cosas. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa, Luis Alejandro. Yo sé que este tema tiene mucha tela por cortar, invitando a todos nuestros televidentes a que no se muevan de la pantalla, porque en minutos regresamos. Nada es imposible para Dios. Regresamos en su programa Nada es imposible para Dios, tratando el tema ¿qué hacer ante la violencia escolar como padres de familia? Quiero compartir con ustedes esta palabra de Epístola de los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Dice: Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Yo creo que esta palabra nos ayuda como a examinarnos como padres de familia, qué es lo que estamos haciendo frente a la labor que tenemos con nuestros hijos, cómo los estamos educando, cómo los estamos formando en los valores, y por supuesto lo más importante, que ya lo hemos mencionado, formarlo en esa parte espiritual. Luis Alejandro. Hay
un aspecto que toma directamente y hace énfasis en lo que acabas de leer en la Biblia, es no exasperemos a nuestros hijos. Los adolescentes son rebeldes por naturaleza, porque están en la estructuración de su personalidad y en delinear sus espacios como personas individuales y no dependientes de una mamá o un papá. Entonces, cuando uno exaspera, es la famosa cantaleta, y los papás tenemos desafortunadamente la visión aguda de ver lo malo en todo. Entonces, de hecho, yo tengo una víctima del conflicto armado que tiene doble desplazamiento. La desplazaron los paramilitares y la desplazó la guerrilla y ya está acá en Bogotá. Y ella no ha visto las cualidades de su hija y ya está en ese proceso de entender, porque la niña tiene muy buena voz, canta, pero no le va muy bien en las matemáticas. Entonces, pero mira tal cosa, pero mira tal otra, pero mira. Entonces la niña se va a aburrir fácilmente de ese tipo de tratamiento que le da la mamá. Entonces yo le dije, bájale a ese tema, reconócele lo que haga bien, apóyala, ve y hablas con el profesor de matemática, ve y hablas con el profesor de física, ve y haces eso y verás que vas a tener un comportamiento Busca una diferente. ayuda diferente. Y también hay que retroalimentar a los docentes, porque los docentes se pueden estar equivocando, no tienen la práctica de cuánto. Le dije, ¿tú le has preguntado a tu hija cómo dicta la clase la señora de matemáticas? Me dijo, no. Entonces llamamos a la niña y nos contó, no, es que ella no tiene pedagogía, ella no hace esto, no hace lo otro, yo no quiero entrar a esa clase. Y ya cambió la metodología, ya una motivación, ya cambió el aspecto de cómo enseña la matemática y ya le fue mejor. ¿Qué nos está haciendo entonces falta a nosotros como padres para formarlos? Entender la realidad que ellos viven, entender sus necesidades emocionales, físicas, de cómo es esa dinámica en el colegio para nosotros poderlos apoyar y no ser la piedra en el zapato del coordinador de disciplina, del coordinador académico, del mismo rector, porque ellos tienen una estructura y deben dar cuenta de eso. Pero si uno como padre ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de educación de sus hijos, mejor, pero debe partir de un diálogo directo con los alumnos o con esos niños. Porque las asociaciones de padres, ¿para qué se hacen? Para velar por los derechos y mejorar las cosas que existen, no para ser la piedra en el zapato de muchos. Entonces, en ese orden de ideas, lo más importante de un proceso para evitar cualquier tipo de desaveniencia o que le estén llamando al padre o a la madre porque el niño le pegó o fue grosero o fue vulgar en una situación escolar es apoyarlo, entenderlo y conocer la realidad del colegio y la realidad de él, de lo que le pasa en la familia y cómo se comporta. Por eso se califica siempre comportamiento en el ámbito escolar. Nos hace falta escucharlos, nos hace falta comunicarnos, porque cuando suceden este tipo de situaciones, creo que lo primero que hacemos es juzgarlos, ¿no? Y no creemos o no los escuchamos ni escuchamos su versión. Es que siempre en el mundo escolar creemos que el boletín de notas es lo que da cuenta del desempeño de él. Sí, es cierto, pero es algo cualitativo. Lo cuantitativo, lo comportamental y lo conductual, toca hablarlo con cada uno de los docentes que está allí. Algunos colegios lo hacen como una fase de acompañamiento y de desdoblar esos resultados del qué y el cómo se logran las cosas en los ambientes escolares. Entonces muchas veces lo que estamos haciendo es desconociendo y solo privilegiando la nota. ¿Y por qué la nota, si es buena o es mala, entonces el estudiante es bueno o es malo? Entonces, como hijos y como padres debemos entender que es el proceso los que nos importa para alcanzar los mejores resultados, no el resultado al final de que, mi hijo le está yendo bien porque tiene un 5, pero qué tal que él sea lo más indisciplinado y lo más grosero del mundo. Y esos son los que encontramos finalmente nosotros como docentes universitarios, que son los niños problema y bueno, ya no niños problema, sino personas profesionales de alto desempeño, pero con muy malas características de persona, de ser, de relacionamiento. Entonces es donde ya llegan a una empresa, pueden durar 1 o 2 años o mínimo 6 meses y los echan porque no hacen parte de un equipo de trabajo, porque son conflictivos. Toca corregir desde que están en el jardín, corregir cuando están en el colegio y están directamente involucrados en otro tipo de conflictos y guiar y formar y transformar, si se puede decir la palabra, las conductas y comportamientos agresivos o conductas desadaptativas, por decirlo así, cuando ya hay problemas de violencia
no solo de agredir a otros, sino hay temas ya más de violencia para generar lesiones personales, que pasan en los colegios que se agarran afuera y se agarran a puñales, se agarran a otro tipo de cosas, e incluso ya temas de delitos sexuales que empiezan a través del reggaetón, a través de las redes sociales, a compartir fotos, a establecer otro tipo de contactos sexuales, en donde ya está comprobado de casos recientes que han pasado por noticias, en que los baños escolares son, por decirlo así, los ambientes en donde se tienen relaciones sexuales al interior del colegio y no sabe ni el rector, no sabe ni el coordinador académico, y todo es una serie de cosas tapadas y vedadas, cuando realmente debemos estar ahí antes previniendo desde el desarrollo de una conducta sexual adecuada. ¿Este tipo de situaciones se da tanto en colegios privados como públicos? Al igual. No por más de que se llame el colegio Pepita Pérez o Francisco Jiménez, no, todos tienen una dinámica similar, los problemas son iguales. Lo que pasa es que la incidencia que tiene señala mucho a los públicos, pero en los privados también hay muchas situaciones que se esconden o se maquillan, pero igual en los ambientes escolares hay unos muy sanos porque tienen una rigurosidad y una disciplina muy fuerte, y hay otros que no les interesa sino recibir el dinero de la pensión y entregar un boletín de notas. Pero para mí es mejor un colegio que busque un desarrollo integral, espiritual, académico, deportivo, para que al final de cuentas un resultado de estar desarrollando un ser humano integral. Hemos hablado quizás de que tenemos que escuchar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que quizás generan esa violencia y están metidos en ese tipo de situaciones, pero ¿qué pasa cuando son los afectados? Muchos son atacados no solamente físicamente, sino psicológicamente, y muchos llegan al suicidio. ¿Cómo evitar el suicidio? Claro, hay una parte particular y quiero hacer énfasis en ella, es que los docentes deben tener las capacidades técnicas, las capacidades comportamentales y educativas y pedagógicas para lograr identificar ese tipo de problemáticas. Dos, muchos docentes, porque se han investigado varios casos, empiezan con el tema del coqueteo hacia las alumnas porque salen muy jóvenes de las universidades en donde estudian sus licenciaturas. Y tengo un caso de ellos particular de una víctima, y el profesor de sistemas muy confianzudo, con palabras como muy de alto contenido sexual, preguntándole si ya se desarrolló o no se desarrolló o cosas de ese tipo, y ya hay como incidencias claras de que el tipo ha abusado sexualmente de otras alumnas para pasarles el año. Entonces, ojo con eso, porque ese tipo de actos de intercambios sexuales por notas y todo eso se convierte en un delito sexual, y más cuando el profesor es la autoridad moral y ética de desarrollar o hacer un currículo para enseñarle a unos alumnos. Pero si eso pasa, que ha pasado muchas veces, es bueno que denuncien esos casos. O sea que no solamente por parte de los jóvenes, también una problemática de los docentes, de los coordinadores, de toda la... Exacto, entonces ojo, porque el sistema está fallando en todos los actores que están involucrados allí. Unos lo hacen porque es su labor de ser y ser docentes, y otros con otras intenciones que no corresponden a lo que es su rol como docentes. Pero más allá de eso, lo que se pretende hacer es señalarles cuál es el camino correcto, porque usted no está formando o dictando una clase para ganarse un dinero, sino está formando el futuro de la sociedad colombiana o la de cualquier otro país. Y es primero entender eso, porque la vocación es para eso. Usted tiene que ser ejemplo para desarrollar a otros, y que ese señor, al fin y al cabo de unos años, de pronto vuelva al colegio y le dé las gracias porque le dio una buena fundamentación, no solo teórica, práctica, sino educativa y espiritual en un momento determinado. Tú lo mencionabas en un principio, y es que nos estamos enfocando solamente en formarnos profesionales, sí, en explotar quizás esas cualidades que cada uno de ellos tiene, pero no, realmente nos estamos centrando en lo importante, es en formarlos en valores, en formarlos en esa parte espiritual, que creo que se deriva lo demás. Claro, entonces la primera persona en el ambiente escolar que debe fijar los límites es el docente. Las reglas de claro deben quedar desde el primer día que él explica su contenido de su materia,
para desarrollarla, ahí deben quedar como las reglas de oro, porque si él no fija las reglas, pues obviamente no va a lograr el objetivo de dictar su cátedra o desarrollar su programa, y todo debe estar amarrado a un proyecto educativo, a un desarrollo de unas competencias y unos comportamientos y unas conductas, y la parte espiritual debe estar transversal a todo. Entonces, si no se gana el respeto del profesor, muy seguramente los alumnos no lo van a respetar, no lo van a cumplir. El nivel y la tasa de deserción en colegios públicos es alta, lo mismo que en los privados. Entonces, ojo con eso, porque el nivel de exigencia lo da el docente en la medida que los alumnos estén enganchados o comprometidos con su materia. Y se enseñe de base, si estamos en proceso de un desarrollo de un gobierno nuevo y en miras de la paz, que hay que recorrer mucho para llegar allí, es enseñarle que en las aulas es tan sagrado como una iglesia, como una capilla, que es un templo para aprender el saber, y el saber hacer y el saber cómo. No para agredirse, ni que el colegio sea un escenario para las peleas, ni nada, porque eso es lo que pretende hacer Satanás, el diablo, de entrar en todos los aspectos de la vida de un menor, tratarlo de destruir. ¿Qué estamos haciendo mal? No solamente como papás, sino también como sociedad, porque si miramos las cifras de violencia escolar son muy altas. Se dice que casi están en el 72% de riñas dentro de los colegios, es decir que todo el mundo se está peleando a nivel interno, y es una cifra desalentadora frente a que esa cifra significa que la misma ley 1620-2013 se está quedando corta frente a tener un sistema unificado de convivencia escolar. Para mí, yo digo y soy muy crítico frente a eso, en sí la solución no está en tener un sistema de reporte, está en la práctica de tener una convivencia escolar adecuada, que es diferente, y creemos que teniendo una aplicación o teniendo un desarrollo, una página y un reporte, vamos a solucionar el problema. No, eso es una parte de la solución, más el problema es otro y el abordaje es diferente. Es cómo educamos nuestros hijos para la convivencia, pero una convivencia pacífica, cómo manejamos el conflicto de una manera asertiva y adecuada, y cómo construimos valores en comunidad, no solo en la familia, sino en comunidad, para poder identificar qué es lo que está fallando en la familia y cómo los valores en comunidad se desarrollan para tener una historia diferente y un tejido social diferente, porque si no, no lo vamos a lograr. Porque la ley es muy bonita, la practicidad de la ley queda corta, pero la realidad sigue cambiando en que se agudiza, porque un 72% es una alarma gigante y ya hemos tenido muertos y seguiremos teniéndolo en la medida que todo se resuelva a la salida del colegio o mediante otro tipo de alternativas ya que le quitan la vida a los seres humanos, en donde no somos capaces de resolver los conflictos del día a día, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en un ambiente escolar. O sea que serían tomar medidas que realmente sean drásticas y que realmente sean eficaces para tratar este tipo de problemáticas como es la violencia dentro de las instituciones educativas. Con eso hacemos una pausa, pero ya regresamos con ustedes. Nada es imposible para Dios. En Nada es imposible para Dios, nuestro tema central de hoy, ¿qué hacer ante la violencia escolar como padres de familia? Luis Alejandro, ya hemos hablado de quizás de esa violencia que hay dentro de las instituciones educativas por parte de los jóvenes que atacan a los profesores, que atacan a sus compañeros, también esa violencia que también existe por parte de los profesores hacia sus alumnos, como la violencia sexual. Pero hablemos ahora de lo que es el bullying, el ciberacoso y también ese tipo de violencia que se imparte afuera de las instituciones, como por ejemplo para encontrarse, para pelear con sus otros compañeros. Sí, realmente es un tipo de violencia que se convierte pasiva porque hay redecillas o redencillas, problemas escolares, pero como en el ambiente escolar no se pueden pelear, entonces se traslada al mundo virtual y a las redes sociales y se convierte en el bullying y en el ciberbullying virtual, en donde se atacan, se agreden, se asocian de pelearse en un parque y hay redes y se convocan y todo. Eso ya ha sucedido en muchas partes y esencialmente en la costa norte de Colombia, que digamos que se están haciendo esas peleas campales con palos, con botellas y que van y vienen. Entonces uno dice, bueno,
¿qué es lo que pasó ahí? Es un conflicto no resuelto que ya involucró un grupo social y cada grupo social tiene una pretensión de poder en que gane territorio y de eso hemos visto mucho, no solo en temas puntuales, sino también en temas de microtráfico al interior de los colegios, que es un tema que se pasa a través de las rejas, a través de la instrumentalización de los narcotraficantes, microtraficantes y quienes hacen la distribución de eso para esos alumnos. Entonces hay una serie de conflictos allí que no las hemos determinado y vale la pena resaltar. Entonces el ciberbullying o el acoso genera ¿qué? Una cantidad de resentimiento, de odio y de ira, y si usted se arma con un palo, con una piedra, con una botella, con armas de fuego y cortopulsantes, y la policía, cuando ocurre una zonada de ese tipo, tiene que, ya no vienen el policía del cuadrante ni los de la estación, sino hasta el SMAT para poderlos dispersar, porque hasta la misma policía se le sale de las manos. Entonces hay que ver que el conflicto tuvo un origen y no hemos llegado a corregir, porque habitualmente los colegios distritales están teniendo muros ahora de mallas y ahora con lámina, entonces todos los días colocamos un mecanismo diferente, pero igual los estudiantes llevan las sustancias psicoactivas dentro del... dentro de sus cosas, dentro de sus maletines y sigue la distribución. Entonces hay ver que, digamos, hay un tema de prevención en drogas que se está desarrollando a partir del gobierno colombiano, y la DEA en Estados Unidos hizo un convenio con el Discovery Channel a través de un canal que se llama Discovery Education y se llama Operation Prevention, que se llama Operación Prevención. Ya la DEA se cansó de seguir a los delincuentes y sigue buscándolos, pero lo más importante es cómo podemos, que están haciendo en 3 ciudades el experimento de historias de niños y niñas y adolescentes que han sido consumidores de sustancias psicoactivas. Y ellos cuentan sus historias y cuentan las implicaciones, le cuentan qué son los opiáceos, qué son las drogas sintéticas, los alcaloides, todo, porque eso es un portafolio grandísimo, y qué implicaciones tienen en su cerebro, en su conducta, en su parte emocional, física, espiritual. Y eso es un proyecto de prevención para que ellos entiendan cuáles son las implicaciones que eso tiene. Y mira cómo irradia el conflicto, porque al final es una vida que se pierde no solo en el consumo, sino al final por la disputa de esos territorios y ese mercado que genera vidas. Al final el que está en la cabeza no le importa cuántos niños, cuánta gente, sino el lavado de activos y lo que significa el negocio del microtráfico y narcotráfico en los diferentes países a nivel global. Mi pregunta es, estamos hablando aquí de las drogas. El problema de las drogas también va ligado con este tipo de violencia dentro de las instituciones educativas. Claro, porque algunas veces la operalización consiste en que usted es un niño sano, y por ser el niño sano y bonito, por decirlo así, el otro lo instrumentaliza, que si no consume o le da la droga gratis, etcétera, o no le paga, lo va a mandar matar, lo va a mandar chuzar o agredir físicamente. Entonces eso genera una cantidad de problemas y los niños terminan callando. Estamos hablando de una cadena entonces. Una cadena completa. Muy bien, entonces ¿cuáles serían? Ya hablamos de este tipo de problemas como las drogas, deriva en la violencia. ¿Qué otro tipo de problemas se derivan de eso? El tema es los conflictos no resueltos por adolescentes en los ámbitos de la convivencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que fulanito anda con sutanito y son novios y terminaron y se cuadró la mejor amiga con él, entonces la niña le dio celos y la va a agredir a ella, o está saliendo con ambas y el niño en su casa no ha recibido el valor de respetar y el tema de la monogamia. Entonces eso se convierte en otro conflicto que irradia y al final eso termina en una tragedia o termina en una agresión verbal o física, y son problemas de fácil resolución. También hay un tema que yo quiero resaltar, es que muchos de los coordinadores académicos y disciplinarios les da pereza salir de su oficina y verificar, o les da pereza o inclusive les da miedo, con razones y causas de hecho verídicas, en no atender esos casos, porque no quieren verse involucrados en una pelea donde de pronto también van a recibir parte de la agresión. Pero para eso están las autoridades, para eso están los mecanismos, y lo importante es evitar y tener un enfoque preventivo,
que no un enfoque reactivo donde ya el problema se salió de las manos, que eso sucede frecuentemente hoy en día. Cuando los papás y las instituciones educativas se dan cuenta de este tipo de hechos, yo creo que el problema ya ha tomado bastante fuerza y se ha convertido en una problemática de dimensiones demasiado grandes. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles serían esas posibles soluciones? El dimensionamiento reclama la participación del ICBF como la autoridad para los menores de edad en casos ya de menores infractores que han cometido delitos ya de agresiones, de daños, digamos de daños a afectación personal, con haber agredido a otro, dañado el rostro o alguna parte de su cuerpo, pues ya tiene un tratamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia. Y si ya es un tema ya de que hay una víctima derivado de eso, con una causa fatal, un desenvolvimiento fatal, ya está la Fiscalía que atiende esos casos ya de manera penal. Entonces están las comisarías de familia que también interceden dentro del proceso y aleatoriamente el Ministerio Público que llamamos a la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría están de fondo apoyando. Todos tienen un rol de apoyar, pero no podemos descartar de la manera importante y correcta con la cual se deben hacer las cosas. Es iniciar un proceso de reconocer que está sucediendo la situación e intervenir a tiempo. Entonces, esos sistemas de alarma temprana, a veces ni siquiera los papás los quieren llamar, porque el ICBF tiene una fama cierta que le quita a los hijos. Pero si usted no ha cumplido el rol como padre, pues el ICBF pues le quita y le restablece los derechos al menor con una medida cautelar, que es quitárselo y se lo da a otra familia o simplemente lo adopta a otra familia. Pero el tema es ese, usted tiene que ser consciente de su rol como padre, las instituciones, la responsabilidad que tienen y también del niño hacerlo consciente de lo que se enfrenta a un ambiente escolar. Muchas de las veces cuando hay esos problemas tan gigantes es mejor sacar a ese niño de esa institución y llevarlo a otro colegio o cambiarse de barrio que tenga otra dinámica diferente y no castigarlo estando ahí expuesto a una situación de bullying, expuesto a una situación de agresión, de amenazas y hay que cambiarle la realidad. Entonces, no es que llevo tantos años acá y no quiero cambiar. No cambie porque su hijo está en riesgo. El día que le pase algo a su hijo, ahí va a decir, ¿por qué no lo cambié de colegio? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Entonces, ese es un orden. Luis Alejandro, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con nuestros televidentes de Nada es Imposible para Dios y del canal de la Amiga Internacional. Nada es imposible para Dios. Durante todo el programa hemos hablado con Luis Alejandro Molina, psicólogo clínico del tema ¿Qué hacer ante la violencia escolar como padres de familia? Hemos expuesto muchos casos, en el anterior segmento también hablábamos de las posibles soluciones de cómo enfrentar este tipo de problemáticas. Luis Alejandro, cuando los medios de comunicación nos muestran ese tipo de hechos o de actos, yo creo que sería un porcentaje muy pequeño de lo que realmente es esta problemática en nuestro país. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal como padres de familia? Creo que nosotros somos demasiado confiados y hay un abandono pasivo de nuestra responsabilidad con los padres. Creemos que entregamos al niño en la puerta del colegio o él va al colegio y entra y allá está perfectamente bien. Entonces, un desconocimiento propio de la realidad tácita de lo que está pasando frente a eso. Y dos, los padres de familia no acuden directamente a las reuniones de padres, ni siquiera reclaman los boletines y algunas veces que ni siquiera miran el cuadro de anotaciones o el observador o manual de observador donde está todo ni las firman. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los papás están empleando gran parte del tiempo trabajando y creen que eso es como llegar, entró y salió y produjo un resultado. No, todo tiene un proceso. Hay que conocer el proceso que tiene cada colegio, el proyecto pedagógico y qué proyectos anexos educativos tiene cada colegio, conocer, apoyar a sus hijos y no simplemente es el dador de padre o madre y allá eso se resuelve. No, allá eso se resuelve, no. Allá usted tiene que ser un actor más del proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo. Ahora, y escuchar, la comunicación es fundamental,
pregunte por qué bajó el rendimiento, por qué, pero no es el peyorativo, es que usted no puede, es que usted no está estudiando, es que no, venga, miramos las técnicas de aprendizaje que usted está utilizando, venga mirando la metodología de trabajo, a qué horas está haciendo las cosas, si hay algún problema de la familia que esté interfiriendo directamente sobre el desempeño escolar, si hay una separación, si hay temas de conflicto en el régimen de visitas, todo eso afecta a un menor. Entonces, no miremos desde lo que me afecta a mí como padre, sino realmente lo que le está afectando a mi hijo, si realmente yo estoy inmerso en el problema y también inmerso en el problema de los docentes hacia él. Entonces, hay que conocer toda la realidad escolar para poder entrar a determinar y apropiarse del rol como padre, no solo dentro de la familia, sino dentro del rol del colegio. Conclusiones sobre este tema y consejos para todos los papás que nos ven. Primero, tenemos que identificar si eso sucede en el colegio, qué es lo que está pasando, cuál es la dinámica, qué casos se están atendiendo y exponerlo ante la Junta de Acción de Padres de cada colegio. 2, si su hijo está sufriendo de bullying, ciberbullying, acoso sexual, acudir a las autoridades, a la Policía Nacional, si es un caso de sexting, al Gaula de la Policía, si es un caso ya de violencia contra la mujer, al 155 de la Secretaría de la Mujer, activar la línea púrpura que ayuda en ese tipo de casos, recibir acompañamiento de la línea 141 del ICBF, o sea, mover toda la estructura y no esperar a que la estructura se mueva por usted, que eso es lo comúnmente que pasa. Yo coloqué la denuncia y espero a que me llegue. No, usted como padre, preocúpese por su hijo porque está en etapa de formación y es como una semilla que usted le tiene que colocar la mejor agua, el mejor abono para que salga un árbol frondoso. Pero si usted por ahí de vez en cuando va al colegio, por ahí de vez en cuando le echa alguito a eso, pues el árbol no va a tener los mejores frutos y usted no puede llegar al final del año, es que usted no pasó el año, entonces le cancelo todo, le doy una pela, en el buen sentido de la palabra, lo castigo de manera inadecuada. Entonces, ¿la culpa quién la tiene? ¿El papá o el alumno? El padre que no estuvo pendiente del desarrollo y de su rol participativo y activo en la formación integral de su hijo. El consejo desde la fe, pequeño, que ya nos tenemos que despedir. Dios delega en nosotros a nuestros hijos como un regalo, pero ese regalo depende cómo lo cuidemos. Si no lo formamos y lo desarrollamos de manera integral, lo vamos a perder y ese es el asunto. Uno tiene una incidencia directa y lo dice en la Biblia, que luego lo tocaremos y lo ampliaremos en otro programa, en el desarrollo de la pérdida de esa alma, no solo se pierde usted, sino también su hijo y Dios le va a contar por cada uno de los que usted afectó y no les dio el ejemplo claro para orientarlos en los caminos de la fe. Luis Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias. Los esperamos en un próximo espacio de Nada es imposible para Dios. Recuerde, usted como papá y como madre de familia, debemos dar cuenta a Dios de nuestros hijos. Hasta un próximo espacio. Nada es imposible para Dios.